en Estados Unidos con mi familia, salgo mañana y los próximos días van a ser bastante liados, entonces lo estoy grabando de antemano con 2 o 3 días de antelación, pero bueno, pues espero que hayáis podido estar conmigo esta mañana a las 9, domingo. Espero haber dado otra vez el devocional dominical. Creo, y todavía hay cosas pendientes, pero creo que sobre el Salmo 100. A ver si es verdad y a ver cuántos me habéis podido acompañar a las 9 ahí en YouTube en directo. Bueno, vamos a ver, hay algunas cosas. Primero, bueno, el domingo que viene, día 16, tenemos programado empezar ya con cultos presenciales a las 11. Bien, iremos dando más aviso durante la semana. Parece que las cosas van mejorando, abriéndose y vamos a ver. Pero bueno, de todas formas, por favor no traer visitas, que sea la familia, la congregación de la iglesia, por el tema de aforo y simplemente para poder tener todo bien organizado y, digamos, controlado en esa vuelta a los cultos presenciales. Y a ver si ya con la cuarta da la vencida y ya podemos seguir de manera continua. Espero que sí. Muy bien, pues antes de ir a algunas otras cosas como aniversarios y tal, quiero compartir un poco de la palabra. En el libro de Lucas, estoy usando la Biblia de mi suegro, que por cierto hoy viaja hasta aquí y le voy a poder ver mañana por la mañana. Vamos a desayunar. No parecía que íbamos a poder coincidir en este viaje, pero al final viene un poco antes y me alegro porque siempre es una gran bendición y además he usado su cafetera estos días para cuando quería un café, porque él tiene... Aquí estoy en casa de mi cuñada, Débora, la hermana mayor de mi esposa Mimi, y bueno, es de maravilla. Pero ella no es cafetera, o no toma café, así que tengo que salir para coger eso. Muy bien, bueno, vamos a ver, voy a ir al libro de Lucas, al último capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? ¿Sabes? Bueno, a ver si cuántos lo saben, ¿no? Tiene 24 capítulos. Y los que leéis la Biblia fielmente y leéis el libro de Lucas, sabéis que hay algo particular de los capítulos de Lucas, y es que todos son muy largos, y este también. Pero en el capítulo 24, el último capítulo de Lucas, estamos en el escenario, es el primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Bien. Y vienen unas mujeres a la tumba y bueno, eso todo sale en los primeros versículos. Pero en el versículo 13 comienza una narrativa, una historia curiosísima, que espero que lo sepáis, o lo conozcáis, porque no lo puedo leer, es un poco larga, pero es muy bonita. Y muchas veces he predicado de este pasaje porque tiene unas enseñanzas maravillosas, pero por encima voy a resaltar un poquito y nada más sacar una observación. Dice en el versículo 13, he aquí, 2 de ellos, hablando de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? 60 estadios son más o menos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí, creo que son 11 kilómetros, me parece que sí, bueno, no es muy lejos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, la muerte del Señor, tal. Y estaban discutiendo entre ellos. Y dice el versículo 15, Jesús mismo, recuerda, ha resucitado esta misma mañana. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Yo casi veo aquí una gotita de humor en el Señor Jesús, porque se acerca a estos dos que están hablando de Él, pero se acerca de una manera en que ellos sus ojos velados no pudieron reconocerle. Y Él les dice, oye, ¿de qué estáis hablando? ¿Por qué estáis tan tristes?
evidentemente estaban, desconsolados. Y ellos le dicen, y uno se llama Cleofas, le dice, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén. Entonces le explican. Y entonces él dice en el versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Haciéndose el ignorante. O quizás no, simplemente haciendo la pregunta. El caso es que el Señor no quiere que ellos sepan que Él es Jesús resucitado y quiere saber algo. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Y lo que el Señor va a revelar es qué es lo que pensaban ellos. ¿Qué es lo que ellos pensaban de esas cosas que habían sucedido? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, maestro, enseñador, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Fijaros que su observación era buena, su doctrina era buena, Jesús era hombre de Dios, tremendo poder, aprobado por Dios mismo y todo el pueblo. Estaba clarísimo de que operaba bajo el poder o en el poder de Dios. Y como que le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Creíamos que era nuestro Redentor. Y dice, y ahora además de todo esto, ya es el tercer día de que esto ha acontecido, y también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y bueno, entonces el Señor saca de ellos lo que ellos están pensando, por qué están tan tristes, tan desconsolados. Y les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿A dónde va el Señor? A la profecía. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y bueno, la historia es tremenda, lo que pasa a continuación. Pero me llamó la atención cuando leí este pasaje, que el Señor quería saber qué es lo que ellos pensaban. Y lo hizo de una manera incógnita, se diría, ¿no? Creo que se diría así. Y mi pregunta es, ¿cómo contestarías tú esta pregunta? ¿Cómo lo contestaría yo? Si voy caminando en las tareas de mi día o lo que sea, estoy un poco cargado, estoy triste, y si el Señor se me acercara y yo no supiera que era Él, y me dijera, oye, ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Qué dirías? ¿Estás cargado? ¿Estás con muchísimos problemas, dificultades? ¿Qué responderías? Pues mirando a estos, vemos que tenían buena doctrina y unas buenas conclusiones, pero había pasado algo. Y es que ellos tenían unas expectativas en sus mentes de lo que iba a hacer el Redentor, de lo que iba a hacer el Mesías. Y Jesús vino, demostró ser el Mesías, pero no hizo lo que ellos pensaban que iba a hacer el Mesías, porque ellos no entendían que el Mesías vendría dos veces, una vez como humilde Salvador y otra vez sobre un caballo blanco para juzgar a las naciones. Son cosas separadas y ellos pensaban que todo era lo mismo. Y sus expectativas estaban mal hechas. Y por eso estaban tristísimos, porque todo su mundo se les había venido abajo, ¿no? Y entonces, la pregunta es,
tú has conocido al Señor. Si eres creyente, estás viendo el vídeo de esta mañana, eres creyente. Has conocido al Señor, igual que estos, Cleofas y el otro discípulo. Desde que tú has conocido al Señor, ¿cómo ha ido la vida? ¿Cómo han ido las cosas? Es posible que digas, pues no han ido como yo pensaba. Igual tú pensabas que la vida cristiana iba a ser algo muy cómodo, muy alegre, siempre alegrías, y que sale un problema ahora si se va el problema, que se iban a arreglar todos los temas familiares que llevabas, o económicos o físicos, y sabes, pusiste tu fe en el Señor entró en tu corazón, empezaste a caminar con Él, pero te diste cuenta bien pronto que, no, la vida no va como yo pensaba. Igual entonces empiezas a bajarte de ánimo, empiezas a estar triste. Igual hoy mismo estás así. Esto no ha ido como yo pensaba. ¿Qué es lo que te diría el Señor? ¿Qué es lo que nos diría Cristo? Seguramente nos daría la misma respuesta que dio a estos dos. No en las mismas palabras, pero el mismo tema, la misma solución. Oye, lo que está sucediendo en tu vida es lo que yo he prometido. Quizás no es lo que tú esperabas, pero es lo que yo he prometido. ¿Ah, sí? ¿Y cómo eso? Bueno, vamos a leer un versículo y ya con esto lo dejamos. Evidentemente podríamos hablar mucho más. Pero en Juan capítulo 16, versículo 33, por poner un ejemplo, dice al final del capítulo 16, el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Vale? Vale, pues Dios nos ha prometido paz a sus discípulos, a sus hijos. En el mundo tendréis aflicción. Anda, ¿y eso? Paz y aflicción al mismo tiempo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo debemos de procesar estas dos verdades? Que Jesús nos da paz. El libro que estoy dando estos días, ¿no? El libro que recién publicamos, Paz en el Corazón. Ayer di a los dos que me hicieron la prueba de COVID. En inglés se llama Paz Interior. Y el Señor nos promete paz. Pero luego en el mismo versículo dice, pero tendréis aflicción en el mundo. Anda. Y entonces entendemos que tenemos esa parte material, nuestro cuerpo, que vive en la tierra en este minuto, en este momento, y estamos rodeados de problemas y temas, y vamos a tener aflicción de diferentes clases. Pero todavía en la aflicción, rodeados de aflicción, podemos tener paz. Y tú debes de tener paz en el corazón, aunque tengas tribulaciones y aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, confiad, creed, yo he vencido al mundo. O sea, todavía no hemos llegado al último capítulo. Tu vida no va a ser así para siempre. No, este capítulo de aflicciones y de pruebas se cerrará y se abrirá otro capítulo completamente nuevo. Pero hay que esperar. Entonces, ¿dónde están nuestras expectativas? Muy importante tenerlas bien puestas, bien establecidas. Porque una persona puede conocer al Señor, puede tener la salvación de Cristo y andar triste. ¿Cómo lo sé? Pues mira, estos eran discípulos y mira cómo andaban. Muy tristes. Y yo a veces veo también a creyentes pues muy cargados, muy tristes. Y a veces, no quiere decir que no hay situaciones en que nos entristecen, claro que sí. Pero hay algunos que están siempre en tristeza, y no es una tristeza de que se haya fallecido una persona, no es necesariamente eso, sino que es una tristeza que brota de unas expectativas mal hechas,
mal construidas en nuestra mente. Quizás alguien te ha ayudado a tener esas malas expectativas, ¿eh? Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de las personas de Cristo y les hablamos del Evangelio, de las buenas nuevas, pero no cometamos el error de decir a la persona: acepta a Cristo y se soluciona todos tus problemas. Bueno, espérate, que eso hay que ver cómo se entiende. Por supuesto que Cristo es la solución de todo, en la última respuesta lo es. Pero Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, si estás pasando por momentos especialmente duros, especialmente complicados, y quieres, o sea, tu carne quiere desfallecer, quiere caer, quiere rendirse, recuerda la respuesta de Cristo a estos dos, a los profetas, a las promesas de Dios, y tengamos nuestros ojos puestos en Él y en su palabra, y eso siempre nos va a levantar el ánimo, siempre. Cuando quitamos los ojos de las tribulaciones, de lo que estamos sintiendo, y ponemos nuestros ojos en Cristo y en su verdad. Que el Señor nos ayude a hacer eso, porque eso nos va a ayudar a ser una luz más fuerte, más eficaz para Cristo. Que así sea. Que el Señor os bendiga mucho, que tengáis muy buen día y vamos adelante entonces. Bien, a ver, cumpleaños y aniversarios, pues un poquito hay. Este jueves cumple Gabriel, el hermano Gabriel, buen hermano. Felicidades, Gabriel. Ya sé que lo vas a pasar trabajando y trabajando duro, pero bueno, que el Señor contigo te dé esa paz y esa alegría que se ve siempre en tu rostro cuando llegas a la iglesia. Y luego, el domingo que viene, cumple a Maya, la hija de Walter, y oramos por él, que tenga sabiduría en guiar a sus hijas y también sus hijas, que el Señor tenga misericordia de ellas y gracia a Maya en especial también, para que pueda poner sus ojos por encima de las pruebas y problemas que tiene y pueda ponerlos en el Señor. Bien, otras peticiones. Vamos a seguir orando por Marlon y Lipsy, que están a unas cuantas horas de aquí. Él ya está en casa después de la cirugía, pero no puede caminar, tiene los pies destrozados, le faltan cirugías todavía, muchísima terapia y rehabilitación, así que menudo golpe de un día trabajar y a la noche estás en el hospital en estado crítico, decía las noticias aquella noche. Bien, luego María Esther, por supuesto, nos ha enviado esa carta de su cirugía, que fue ayer. Si esto es domingo 9, fue ayer el día 8, oremos por ella, por su recuperación y por su pronta vuelta de Juan y Tete. Luego por Telma, que pide por su familia y por su propia salud. Y luego también Pili ha pedido oración por Unai, su hijo. Está teniendo problemas en la escuela, concentración, en fin, están estudiando a ver cómo pueden ayudarle con ese tema. Vamos a orar por Unai. Y también por Pili y Leandro, porque es importante que los padres sepan cómo guiar a los niños. Y tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios para guiar bien a nuestros hijos, pero no es cosa fácil, es complicada. Y cada niño es diferente. Y luego Miquelar también pide, como suele pedir, ¿no?, por sabiduría y también que sea un buen testimonio. Así que vamos a orar por estas cosas. Las pondré en la pantalla brevemente. Oramos por ellas y por esta semana que nos queda por delante y los preparativos para el culto presencial, si es que al final podemos, si no ocurre algo extraño. Ese es el plan. Y luego después va a haber 2 estudios, uno de Nico sobre la humildad y luego otro de Miguel, y me imagino que será, no lo tengo todavía, pero me imagino que será de la segunda bienaventuranza,
Digo que no lo tengo aquí hoy el jueves, el domingo sí. Muy bien, pues nada, sin más, lo dejamos así. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por todos los textos, todos los audios que escucho por la semana. Me encanta estar con vosotros por este medio de WhatsApp, pero pronto ya estaré ahí con mi esposa en Cegama, ahí en el País Vasco. Muy bien, hasta luego. Hola hermanos, buenos días. Bueno, quiero esta mañana compartir un pensamiento con vosotros y quiero hablaros acerca de la humildad. Había yo elaborado ya la semana pasada este pensamiento, estoy yo refinándolo un poco para compartirlo con vosotros y me hizo mucha ilusión que el pastor Andrés nos habló en su pequeño mensaje acerca de la humildad, de unas pinceladas muy interesantes, me hizo mucha ilusión y además tocó el versículo en el que yo más voy a hacer hincapié. Bueno, por ejemplo, cuando leemos en Filipenses capítulo 2 y versos del 1 al 11, nos habla de la humillación y exaltación de Cristo. En este pasaje, el apóstol Pablo nos deja consejos o mandamientos para llevar a la práctica la importancia de la humillación y que nos conviene y que además con ella podemos alcanzar la promesa que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice en Santiago 4:10. Una prueba de ello es que Dios así lo hizo con su Hijo. Dice que lo exaltó hasta lo sumo, dice en el versículo 9. Y cuando vemos el verso 3 y 4, nos dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a Él mismo. Y el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Posiblemente sufrimos una transformación que sucede cuando nos abrimos a ver la experiencia de otra persona y descubrimos su dolor o su temor o sus necesidades o incluso su esperanza. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y no hacemos nada por contienda o por vanagloria, como así dice el versículo, sino que con humildad estimamos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, notamos cosas que de otra manera habríamos pasado por alto. Y aprendiendo del Señor nos anima y entendemos que hay que arrimar el hombro. En vez de mirar cada uno a lo suyo, a eso que miramos a nuestro propio, mirar por nuestro yo, nos comprometemos con los de los otros. En lugar de proteger lo que creemos necesitar para prosperar, nos dedicamos con alegría a lo que los demás necesitan para florecer, para ayudarles a salir de cualquier problema, para ayudarles a salir de cualquier situación desagradable o gravosa. Con esta visión transformada, desarrollamos compasión por los demás, descubrimos nuevas maneras de amar a nuestra familia y hasta podemos hacernos amigos de algún enemigo que tenemos por ahí escondido. Y el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí tenemos un reto importante. Cuando queremos seguir al Señor, aquí tenemos algo un motivo específico. Ser humilde como hacía Él, ¿no? Y tener ese sentir de seguirle también a Él. La humildad en el ser humano debe mantener un nivel permanente. Si bajamos,
podemos tocar la cobardía o el complejo de inferioridad. Y si subimos ese nivel, podemos exponernos a tocar el orgullo o la soberbia. Y Dios no quiere ni una cosa ni la otra. Dios nos quiere humildes, pero valientes. Mal siervo, le dijo al siervo que tuvo la moneda guardada en un pañuelo porque tuvo miedo. Lo vemos en Lucas 19, 20, 21. Fue cobarde, digamos. No le echó valor. También el orgullo o la soberbia nos sacan de la vida normal cristiana. Por eso debemos cuidar el nivel correcto, como el cárter de un motor, que muchos conoceréis, que dispone de una varilla que marca el nivel de aceite del motor. Si está más bajo, se puede quemar este motor, y si está más alto, puede introducirse el aceite por otros conductos y así no funciona o funciona mal. Humildad no es sinónimo de pobreza. Hay personas que relacionan a la gente humilde como con escasos recursos económicos o sin apenas patrimonio, gente pobre. Pero hay muchos ricos económicamente y son humildes. La humildad es sinónimo de manso, sinónimo de modesto, de obediente, sumiso, honrado, incluso de personalidad. Si vamos a la definición pobreza, es la carencia de recursos básicos o de subsistencia, y es que la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y así obrar de acuerdo a este conocimiento, es decir, manejar el nivel que antes yo mencionaba. La Biblia nos habla mucho de humildad. En 1 de Pedro 5, versículos 5 y 6 nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es importante conocer estos versículos para poder llevarlos a la práctica y nos demuestran que con la humildad se llega muy lejos, mucho más que con el orgullo y con la soberbia, muy lejos. Y luego el verso 6 nos dice: humillaos pues la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y vemos en Mateo 11, 29. También el Señor nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo dice el mismo Señor. El Señor fue humilde y por ello exaltado para siempre. En el verso 9 dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero también hay en la Biblia un versículo para ti y para mí en Santiago 4:10 acerca de la humildad, y dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué verso más importante para llevar a cabo la humildad, que nos ayuda a ser humildes. En el otro extremo cabe el orgullo y la soberbia, algo que podemos considerarlo al lado totalmente opuesto a la humildad. Tomando como referencia el verso 3, estimando a los demás como superiores. Orgullo o soberbia es un concepto exagerado de sí mismo, es un concepto exagerado que nosotros creemos mucho más de lo que somos, y ahí pecamos también. Mira cómo lo dice en Proverbios 11:2 también: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Capítulo 29, 23. Y en ese capítulo 29, 23 dice lo mismo. La Biblia nos habla mucho de ambas cosas, humildad y orgullo, soberbia. Debemos cuidar mucho nuestro caminar cristiano. En el mundo siempre ha habido personas humildes, pero también abunda
el orgullo y también se mueve por la Iglesia. Es bueno de vez en cuando hacernos una inspección técnica, a ver dónde estamos situados con respecto al orgullo y con respecto a la humillación. Vemos un ejemplo en Pedro, cuando Jesús les anuncia su muerte. Mateo 26, 31-35. Vamos a leerlo. Y dice: Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro creyó ser más que los demás. Dejaba por debajo a los demás, como si él fuera más valiente. Yo no, esto lo harán, pero yo no. Eso sí, con la mejor intención. Pero esa actitud le costó llorar amargamente. No creyó al Señor. Intentó ser más que sus compañeros y además no cumplió su palabra. Le negó. Por eso, hagamos nuestro el verso 3 de Filipenses que hemos leído anteriormente. Y Dios nos exaltará como también lo hizo con su Hijo. Nada más, hermanos. Gracias, que sea de bendición y hasta la próxima. Agur. Buenos días, hermanos. El domingo pasado empezamos el estudio de las bienaventuranzas que empieza ahí en Mateo 5. Estas introducen el sermón del monte del Señor Jesucristo, el más famoso de toda la Biblia. En 8 frases breves, pero muy profundas y penetrantes, Cristo nos describe cómo es de verdad el carácter de un ciudadano de su reino, que es ahora. Nos enseña lo que es la vida cristiana, que empieza en el interior del hombre y luego trabaja para afuera. Nuestro estudio quiere enfatizar que a Dios no le importa lo que hacemos tanto como lo que somos en el corazón. Una vida de obediencia sigue una vida cambiada de verdad por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, dejemos que estas palabras del Maestro nos examinen y para ver si de verdad nuestras vidas concuerdan con su idea de cómo es el creyente verdadero. Espero que hayas tomado tiempo para ver estos versículos antes de ahora, pero ahora vamos a empezar leyendo en Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo se sienta y vienen a él, a sus discípulos, se acercan y con ellos otros alrededor, escuchando, entre ellos fariseos. Lo que escuchan les sorprende. Habla como uno con autoridad, eso sí, pero su enseñanza choca con la filosofía de los fariseos en cuanto a lo que justifica al hombre. Los fariseos, pensaban en lo de afuera, enfocaban en lo que uno hace, como veremos en un momento. Cristo se dirige al interior del ser. Cristo siempre atacaba la superficialidad de los fariseos. Entonces, al comentar su sermón, coge el tema de ser bienaventurado, que literalmente quiere decir ser feliz, pero destaca vivamente la diferencia
diferencia entre lo que piensa el hombre y lo que piensa Dios sobre la felicidad y cómo conseguirla. Como vamos a ver, todo lo que enseña Cristo aquí del carácter del Hijo de Dios es el resultado de la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en la persona. Entonces, consideramos esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. La semana pasada hablamos del concepto de lo que tiene el nombre de ser feliz. Equivale la felicidad a tener cosas materiales, la salud, ser aceptado, ausencia de problemas. Pero la vida real nos enseña que todo esto no trae felicidad que perdura. Es temporal, es vanidad, es sujeta a cada viento contrario que pasa por nuestra vida. Al otro lado, Cristo habla de una felicidad que viene como resultado de tener paz y gozo en lo interior y una felicidad que perdura, porque no es el producto de ni sujeto a las circunstancias y las cosas materiales. Entonces, ¿qué produce esta felicidad de que habla Cristo? Dice que empieza con tener la actitud de ser pobre en espíritu, que para nosotros humanamente no tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Pero no habla de una pobreza material, no habla de faltar cosas, sino de una actitud de corazón. Y tampoco habla de tener un espíritu de ser tímida o poner una carga larga. Eso al final resulta en una humildad falsa. Cristo habla de una persona que viene a Él viéndose a sí mismo exactamente como Dios le ve. Dios que ve el corazón, el más íntimo de nuestro ser, este corazón viciado por el pecado, el corazón engañoso. El pobre de espíritu se ve así. Se ve como pecador, pero con ningún recurso para arreglar su situación con Dios. Pero sí viene con el corazón triste, arrepentido, contrito. Contrito lleva la idea de aplastado y arrepentido por haber pecado contra un Dios santo. Reconoce que no tiene nada que ofrecer a Dios para justificarse, porque es un mendigo espiritual, en bancarrota. Solo le queda un remedio: de rogar, mendigar la misericordia de Dios. Miramos la palabra que Cristo nos cuenta en Lucas 18 para ver ese espíritu. Comparamos las actitudes de dos hombres descritos aquí y a ver si detectamos el carácter que Cristo busca. Él dice, Cristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Aún ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio o ten misericordia a mí, pecador. Cristo comenta y dice, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado
antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mundo admira y aplaude el hombre que llega a ser exitoso por sus propios esfuerzos, que ha sido autosuficiente. Y los fariseos eran así, tenían orgullo de cómo vivían por la ley, ganando su propia justicia. Mira cómo soy yo, mira lo que hago. Para ponerlos en las palabras del apóstol Pablo, quien era también fariseo, que decía, tenía su propia justicia que era por la ley y no por la fe en Cristo. Y al otro lado tenemos el publicano, un publicano que era judío, el publicano que era judío fue el que recogía los impuestos para los romanos, y esta persona fue odiado por los otros judíos. Y aquí en la palabra de Jesús es el publicano que se da cuenta que era pecador, no debido a su puesto de trabajo, sino por la condición de su corazón. Ni quería alzar los ojos arriba. Sentía el peso de su pecado y su corazón estaba aplastado. Pero ¿cómo miraba Cristo a estos dos? ¿A quién mira Dios y a quién acepta? Isaías 66:2 leemos esto, Jehová hablando, y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. David en los Salmos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humilde no despreciarás tú, oh Dios. El publicano era pobre en espíritu. Se humilló delante de Dios con el corazón roto. Y fijamos el juicio de Jesús entonces. Os digo, se fue a su casa justificado, perdonado, declarado justo delante de Dios. Y como consecuencia será enaltecido y también será bienaventurado, feliz. Y cómo no, la felicidad que viene de esta tristeza, de esta pobreza, viene porque luego estamos perdonados por Dios y justificados. Y no tememos enfrentarnos con Él un día. Hermanos, esta primera bienaventuranza es el fundamento de todos. Es la clave para todo lo que sigue. Esa actitud de ser pobre de espíritu es el comienzo de la vida nueva en Cristo. Nadie entra en el reino de los cielos sin venir a Cristo así, pobre en espíritu, humillado por su pecado y reconociendo su necesidad de Cristo. ¿Cómo has venido tú a Cristo? Como el publicano que solo pudo reclamar, Dios, ten misericordia de mí, y de la felicidad de ser feliz verdaderamente. Si eso es lo que buscamos, buscando directamente ser feliz, no lo vamos a encontrar. Dios dice es por humillarnos delante de Él y venir a Él buscando su perdón. Y así es el comienzo de la vida nueva, la vida en Cristo. Señor, ayúdanos a examinarnos con tu palabra, que veamos de verdad si hemos entrado en el reino de Dios o no con este espíritu de ser pobre, sino que el Señor nos ayude a humillarnos, de reconocer nuestra necesidad de ser pobres en espíritu y así tener la felicidad eterna, porque hemos sido salvos y perdonados de nuestros pecados y podemos vivir en este mundo en paz, en tranquilidad en el interior, pase lo que pase,
no importa las circunstancias ni los vientos contrarios. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Hermanos, que el Señor los bendiga.